Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Agradezco a Fito por el espacio y la oportunidad que me da de compartir con ustedes, sus estudiantes, y siempre para mí es bien placentero y créanme que satisfactorio poder compartir. Admiro mucho el trabajo de Fito y me parece como interesante poderle aportar algo desde mi experiencia a partir de que Fito es un muy buen maestro y me parece muy genial su trabajo. Entonces las áreas que yo trabajo son diferentes y parece que como elemento pedagógico pueden sacarle mucho lucro a lo que les voy a comentar ahora. Y si tienen preguntas, comentarios o dudas sobre el mundo voy a hablar un poco de ilustración y de la elaboración de maquetas para temas de animación, que es un poco el área que me gusta. Entonces, si tienen preguntas de esos mundos, ¿verdad? O quieren, no sé, de repente informarse acerca de procesos o a alguien le interesa, con todo gusto me pueden consultar para poderles ayudar. Les voy a comentar a grosso modo, no sé si ya estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Si hay algún problema técnico de audio, Sí, se de mira, imagen, me se mira y avisan. se oye. Gracias, gracias. Si hay algún problema, porque pasa, ¿verdad? Ahí me notifican para estar pendiente por si me muteo o si algo no está viéndose bien. Eh, el año pasado tuve la oportunidad de compartir ya con Fito una charla del trabajo que realizo, y voy a tratar como de no repetir la charla, de tratar de ver los contenidos interesantes y de refrescarla para poderles explicar un poco lo que hago. Voy a dejarles unas cuantas imágenes de proyectos de escultura y de otros que he realizado un poco para que se hagan una idea del trabajo. Voy a hablar un poquito de introducción. Bueno, mi nombre es Oscar, mi seudónimo artístico es Kane. Y básicamente tengo ya algunos años trabajando, bueno, soy diseñador gráfico, esa es mi profesión, digamos, de título. Me gradué de licenciatura en diseño gráfico y básicamente dentro de mis áreas del diseño lo que siempre me gustó fue la ilustración y la parte de elaboración de maquetas. Siempre me gustó hacer personajes con plastilina, eso siempre es una de mis, dijera, mayores pasiones de la vida. Dibujar es una de las cosas quizás que hago desde que tengo uso de memoria, dibujo y figuritas con plastilina también. Es decir, hacer muñequitos creo que he estado en toda mi vida. Y dibujar me parece que es la forma en la que yo puedo expresar algo que está dentro de mi cabeza y que se puede volver tangible o que otra persona puede entender o ver. Entonces eso me parece fundamental para, como diseñador, poder llevar a la realidad o materializar algo. Luego para mí, después de que se grafica, se boceta o se pueden hacer vistas ortogonales, planos, etcétera, viene la parte de la construcción. La construcción ya se convierte en como les dije, era la realización, ¿verdad? Que para mí es el caso del 3D, del modelado y el poder tener una pieza que se puede tocar, que es palpable y que convierte en algo dimensional. Entonces siempre como niño me gustaba dibujar, y algo que me parecía así como que me explotaba la cabeza es que ese dibujo se podía convertir en una figura. Entonces, si les ha pasado, ¿verdad? Que uno tiene de repente un cómic de un personaje, pero no sé qué tanto les gusten las figuras de acción. Hay todo un mercado, ¿verdad?, de figuras de acción de personajes de películas, de cómics, de videojuegos. Nos volvemos tan fans de un personaje que llegamos al punto de coleccionar mercancía, ¿verdad? Podemos tener llaveros, qué sé yo, Funko Pop, no sé, figuras chivis y todas las cosas que se nos puedan ocurrir de ese personaje. Entonces, de lo que les voy a hablar tiene una aplicación en el mundo de los juguetes, en el mundo de las maquetas, figuras de acción y elementos que pueden llevarse a la tridimensionalidad, que es un poco lo que están viendo en algunos trabajos que he hecho durante ya varios años de carrera. De hecho, aquí están viendo unos trabajos ya viejitos que hoy que los veo en retrospectiva han pasado ya varios años. Así que
esa es como la parte introductoria de quién soy, y luego de la parte, digamos, de estudiar diseño gráfico, trabajé en publicidad por un buen tiempo, trabajé en el diario de hoy alrededor de 5 años y medio, casi 6. He tenido otro tipo de trabajos, he trabajado de varias cosas, las necesidades que ha tenido la vida, pero lo que yo siempre quería hacer era artes, para ilustración y en este caso para animación o videojuegos. Así que por ahí traté de encontrar ese camino, ¿verdad? De hecho, me dio una crisis existencial cuando trabajaba en publicidad. Yo me dije bien claramente, no quiero esto para el resto de mi vida. O sea, lo puse bien claro y dije, esto no me apasiona. O sea, no es lo que yo quiero hacer y no es como mi territorio. Entonces me dije, me tengo que ir de acá, este no es mi sitio, y para mí se convirtió en una cosa. Yo tengo como símbolo una brújula, una rosa de los vientos, que para mí significa encontrar tu camino, que es básicamente encontrar como ese llamado vocacional de aquello que te gusta hacer y dedicarte a eso. Entonces yo pensé, probablemente en publicidad gane más dinero, pero no me interesa. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta, y lo que me gusta aquí en El Salvador digamos que no es algo como muy prometedor. Mucha gente me lo dijo, incluso muchos maestros, no sé, de ilustración, no vas a vivir acá. Y los entiendo, porque hay un montón hay gente incluso que me dice, ¿vos qué haces? Entonces le digo, muñequitos, un poco en forma irónica, y se quedan así, pero no, ya en serio, ¿verdad? ¿Qué te dedicas? Incluso cuando me ven como docente, también soy docente, doy clase, pero es como a veces usted que es profesor, ¿verdad? Entonces yo le digo, soy profesor de artes. Eso es como para que entiendan un poco y no estar dando tantas explicaciones, pero ustedes que andan en los mundos de las artes aplicadas me entenderán un poco en el subdesarrollo que tiene el país en estas áreas, y también han habido comentarios chilosos que me han levantado un poco ahí la presión, que he recibido comentarios de diseñadores gráficos que creen que la ilustración es inferior. Es como que el diseño es real y funciona, y hacer dibujitos a veces no. Entonces sí, me he contenido a veces de no sacar ahí el machete, porque realmente cuesta mucho, incluso a veces también yo diría que no es un camino fácil, que es muy complejo. De hecho, hacer muñequitos, hacer, digamos, buenas ilustraciones, hacer narrativas, crear una historia es un proceso bien complejo y que lleva mucho trabajo y que significa un gran esfuerzo a nivel profesional. Entonces, digamos que me he dedicado a esas áreas un poco jugándomela. Eso me llevó a formar por ahí algunos equipos. Por ahí fundamos algunos pequeños estudios que en su momento duraron un poco, pero hicimos algunas cosas que fueron las bases para otros proyectos que ya les voy a comentar. Por ahí pertenecí a Demencia Studio, trabajé con Arcode, estuve haciendo muchas cosas cuando se daban estos colectivos como 27PM, Arca, y que eran como formas en las que podíamos los jóvenes estudiantes que queríamos ser ilustradores expresarnos, y por ahí también en esos mundos andaban Fito y varios de una generación que yo diría que no estábamos ni, pues estábamos en medio del arte y estábamos en medio del diseño. Entonces hay como para mí lo que hacemos como un arte visual. Eh, por ejemplo, lo que están viendo para mí acá es como un arte visual aplicado, y su función serían las narrativas, que para mí es como dibujar, sería como resolver problemas, pero para un proyecto cuyo problema puede ser de diseño. Por ejemplo, decir, tengo que diseñar un personaje para un videojuego, tengo que diseñar un ambiente para ese personaje, tengo que diseñar el arma del personaje, tengo que diseñar, no sé, las armas de los enemigos de dicho personaje. Entonces esa es la parte para mí que tiene que ver con el diseño, y luego viene la parte de arte, de aplicación de color, saber dibujar, y cómo estos elementos me van a servir para comunicar. Entonces por ahí es donde va le diría la conexión entre la función y la estética, ¿verdad? Que te la pone la historia. Por ejemplo, en el caso de una ilustración infantil, ¿verdad? Hacer que los niños como función, ¿verdad? Entiendan el relato a través del color, del estilo, y que el relato se convierta
en algo que les entretenga, que les instruya, que les eduque y hasta incluso puede ser que les enseñe a leer, ¿verdad? O según sea el propósito que se tenga. Bien, ahí están viendo algunos de estos son trabajos personales, que son trabajos que he hecho para mí, digamos, con libertad total. Y les voy a comentar ahora ya en el mundo profesional. Cómo empecé, voy a comentarles así a nivel de síntesis. He trabajado en dos películas. Una es El libro de la vida haciendo maquetas. Ya les voy a hablar de Weser Studio y del proyecto, que es lo que está en Marte. Y en otra que se llama Coati, que se estrena este año y que se trata de... Es una película 2D. En el libro de la vida hicimos maquetas y en Coati hicimos layout, que son composiciones de cámara, algunos diseños de fondos. Se trabajaba todo en escalas de grises, se componían las cámaras de cómo se iba a mover, si había un zoom in, zoom out, un viaje de cámara, un paneo, etcétera, y las poses claves de cómo los personajes iban a ser animados. Entonces pasamos como 1 año y medio, casi 2 años trabajando en ese proyecto, que me dio una gran escuela, sobre todo en el tema de dibujar, que es algo que hoy en día tengo mucho interés. Siempre me encanta hacer escultura y quiero hacer artois o juguetes y hacer figuras de acción y todo un rollo, pero también me gusta mucho crear concept art y desarrollo visual, que eso es un poco lo que les quiero también compartir. Lo otro que quiero también mencionar es que hice un cortometraje stop motion con Stonebot Studio, y en esos 3 proyectos se me han ido, qué sé yo, como del 2009 al 2021, ahí sacan la cuenta de cuántos años son. O desde el 2000, sí, desde el 2009 comenzamos el libro de la vida hasta el 2021, que andamos por ahí buscando otros proyectos, probando en otros lados, ¿verdad? A ver qué se puede hacer, siempre desde El Salvador trabajando para afuera. Y esos son como los 3 grandes proyectos que les quiero comentar: el stop motion de Asteroide, el libro de la vida con Weser Studio y Coati también con Wesera. Les voy a mostrar otra parte empezar con Wesera. Voy a comentar de Weser Studio. Weser Studio es un proyecto que inicia a través de Simón Varela, que es el diseñador de los tiburones de Nemo, de los arrecifes. Es Simón Varela, salvadoreño, nacido en Quezaltepeque, producto de la guerra de los 80, se tiene que ir con su familia huyendo y se va adolescente, estudia en Estados Unidos ilustración, y eso lo hace llegar al medio de la animación. Eh, Se desarrolla haciendo concept, desarrollo visual, y en el libro de la vida es diseñador de producción, que ya es como el que determina las reglas del diseño de los ambientes. Luego también se mete diseñador de producción a otras películas y empieza a buscar desde como el año 2007-2008 que lo conozco, talento salvadoreño para poder exportarlo y hacer cosas desde acá. Sería trabajar desde El Salvador haciendo cosas para proyectos de afuera. Eso es hoy en día creo que es mucho más viable que en esa época. Y muchas de las cosas que se están haciendo ahora creo que ya las habíamos hecho, como de videollamadas, enviar, que les diría, avance, fotografías, estar en comunicación virtual con gente que está en diversos lugares y en distintos países, y que se esté trabajando en conjunto. Entonces, tengo la oportunidad de conocerlo y a través de otros amigos también poder mostrar las capacidades que teníamos. A él le gusta mucho el tema de maquetas y escultura, y él se mete a trabajar en el libro de la vida como diseñador de producción. Entonces, lo que están viendo en este momento son las esculturas de portafolio que hicimos para mostrárselas al director del libro de la vida. Esto era para para darle una prueba de lo que se podía hacer. El libro de la vida al principio se esperaba, se pensaba en que fuera una historia que pudiera ser, quiero ver, stop motion. La querían hacer stop motion, pero digamos que si había complicaciones para hacerla de esa forma, lo que se quería es que, permítanme acá, solo voy a, que fuera stop motion.
quiero ver. Aquí está. Querían que fuera stop motion y en el sentido del... Permítame que esto... Es que este es otro proyecto, entonces no quiero que lo que... Voy a poner el libro de la vida. No quiero que se vaya a descoordinar lo que estoy diciendo con lo que está pasando ahí, porque incluso me va a quedar ahí una crisis discursiva. Permítanme, aquí tengo el archivo de Huesera. Le voy a enseñar aquí está. Les voy a enseñar fotos inéditas. Estas son fotos inéditas del taller en proceso. Eso es del año 2009, hay como 80 libras menos. Y ahora estuve buscando en carpetas, pero que estaba viendo un poco la historia y me encontré con estas fotos que me dije, hey, ahí están estas fotos, ya ni me acordaba que las tenía. El proyecto del libro de la vida, les estaba comentando que era un proyecto que el director quería que tuviera un look de stop motion. Entonces, en este proyecto, Simón Varela le comentó que en El Salvador podíamos hacer maquetas que pudieran tener el look de los diseños de sus personajes. Entonces, comenzamos haciendo la prueba de portafolio que les mostré previamente. Se las muestra esas piezas al director Simón Varela, al director le parecen, considera que se pueden hacer cosas acá. Y se decide, Simón decide hacer otra prueba y dice, dame al malo y al bueno, que son Manolo y el Chacal, que son como los protagonistas, digamos, el malo y el bueno. Entonces te los vamos a hacer como una prueba y lo ves y nos decís qué te parece, pero esto así como para ver qué sucede. Entonces comenzamos haciendo la escultura, que es un amigo, Vladimir Calderón, por ahí también es arquitecto, otro amigo, gran amigo también, Tomás Villalta, que es arquitecto. Trabajamos juntos en este proyecto, más otro grupo de gente como Rafael Morán también, Ulises Martínez, que estas piezas de maquetas del libro de la vida llevan el trabajo de varias personas. Son piezas, yo principalmente soy escultor, pero mientras yo esculpía una pieza, de repente otro estaba pintando otra parte. Es tan grande y tan vasto el trabajo, de hecho ahí está, vean, ese es el esqueleto, ahí está el armazón de alambre, la estructura base, y ahí comienza el proceso. Estas son fotos inéditas, así que ahí está el taller todo a lo crudo, y fuimos construyéndolo poco a poco. Incluso creo que fue algo bien como de dejarse llevar porque era complejo, no sabíamos cómo hacerlo. Y les voy a mostrar aquí, por ejemplo, este personaje. Yo empecé haciendo estas calaveras. Entonces, mientras, por ejemplo, estas calaveras llevan un trabajo de escultura de dientes, ojos, nariz, la cara del mismo personaje, un montón de trabajo de escultura. Mientras yo iba sacando, por ejemplo, ya había hecho un brazo, ya había hecho una calavera o la cara, iba trabajando otra parte. Cuando yo sacaba una de estas piezas, otra persona lo pintaba. Entonces era como una cadena de producción, ¿verdad? Donde había como varias manos trabajando. Ahí está la calavera ya pintada. Esto no lo pinté yo, eso ya lo hizo otras personas. Ahí estoy haciendo el esqueleto, que en ese momento sí era como, ahí está la pieza ya terminada. Ese es el producto final. Entonces yo soy el escultor principal de la pieza, pero hay el trabajo de como de 5 o 6 personas más, desde artesanía, desde el tema de pintura, desde el tema de montaje también. La pieza lleva un tema de cosido, lleva también una estructura que está hecha de, bueno, es como un montón de cosas juntas. Y para ese trabajo fue que varias manos, ahí estoy, la juventud total. Gracias a esas piezas que hicimos, ahí están Simón Varela y mi compañero Mauricio Fuentes, que es el otro escultor de este proyecto del libro de la vida. Hay más personas involucradas, pero digamos que al final Hueser Studio se convierte sobre todo en un proyecto de Simón Varela, y hoy nos hemos quedado con Mauricio Fuentes y su servidor, que son las esculturas que están en Marte. Esto es un poco de historia, para que vean ahí en el baúl de los recuerdos un poco
la historia y les voy a enseñar, vamos a pasar a la parte del libro de la vida para mostrarles. Aquí está. Les estaba comentando, ¿verdad? La pieza del Chacal y de Manolo, y esos son los diseños que nos dieron. El personaje de Manolo lo hizo mi amigo Vladimir, el arquitecto que aparecía ahí en una de esas fotos, lo hizo de madera balsa. Entonces ese trabajo es básicamente un trabajo de maqueta. No sé si entre ustedes habrá alguien que estudie arquitectura o algo afín, entonces esa es la pieza hecha por el arquitecto Vladimir Calderón, que es un tema como más de fineza, mano ahí fina, ¿verdad? Para hacer, y ese es el malo, el chacal, que era el otro que les estaba comentando. Ahí están viendo la pieza terminada, que es producto como de varios meses de trabajo, ¿verdad? Un ritmo bastante pausado, hecho así con paciencia y calma, ¿verdad? Porque esto está hecho mientras yo trabajaba y estudiaba haciendo. Yo estaba en mi último ciclo de la universidad cuando estaba trabajando en esta escultura y el trabajo bastante se hacía, digamos que en horas extras, ¿verdad? En la noche, en la madrugada y básicamente para mí era como meterle ganas porque era apostarle algo a lo que yo me podía dedicar después y podernos meter en este rubro. Entonces ahí están viendo la pieza que se han visto en la película es el malo de la historia. Ahí está, esto se lo llevan, los dos esculturas se los lleva Simón Varela para Estados Unidos, para Real FX, que es el estudio donde se hace el libro de la vida. Lo modelaron en digital y este es ya el proceso, ¿verdad? Es decir, la escultura como maqueta sirvió para resolver la forma tridimensional de las piezas. Estos son los diseños del director. Y le habían dicho en el estudio que no se podía, que esto no se podía modelar digitalmente en volumen, que era muy difícil de traducir esto a volumen. Entonces las esculturas sirvieron para eso, para dar una interpretación de cómo un estilo 2D se iba a convertir en una volumetría con un look artesanal como hecho a mano, porque la película se trata de que los personajes son, como les dijera, artesanales, ellos son de madera. Entonces ellos incluso tienen una escala, no me acuerdo si Manolo mide como, aquí me van a matar el director y Simón mide como 15 pulgadas. En la vida, en la película, es decir, la estatura de Manolo son como 15 pulgadas, es una pieza, es como una marioneta. Entonces, el look que tienen, si han visto la película, son muñequitos de madera, son como títeres. Y las maquetas sirvieron para eso. Es decir, ¿para qué les estoy contando todo esto, verdad? Porque las maquetas sirvieron para darle al estudio un tipo de arte donde ya estamos viendo el producto de cómo se puede modelar digitalmente, ¿verdad? Que es un look artesanal hecho a mano, que era lo que se pretendía lograr en la producción. Esto hace que Simón pueda hacer más esculturas, nos encargan más, cargan a la muerte, a María y a Joaquín, que son los otros personajes fundamentales. En este caso yo modelé a la muerte y mi compañero Mauricio Fuentes modela a Joaquín y a María. Y la muerte lleva un montón de trabajo, donde también mi compañero Mauricio Fuentes me echó la mano y como siempre el trabajo de varias personas. Esa es la base de la muerte, que es un Quetzalcóatl diseñado por Simón Varela. Perdón. Y aquí están viendo la parte de todo el trabajo que lleva. Por ejemplo, soy el escultor, pero hay un trabajo de varias personas de pegar flores, de pintarlas, ¿verdad? Y de hacer todo el tema de montaje, mientras yo estaba esculpiendo, aquí hay un proceso de escultura de base, escultura de la pieza, las manos, escultura de la cara. Entonces hay como un proceso bien largo que mientras se va sacando una pieza, hay otra persona que le está pintando. Y eso en cuanto al proceso de cómo elaboramos estas maquetas, que las exportamos, ¿verdad? Se las mandamos al estudio en Dallas, y estas maquetas sirvieron para hacerle el pitch a Guillermo del Toro para que entrara como productor. Se lo llevan a su casa, llevan a la casa de Guillermo del Toro material de desarrollo visual, son ilustraciones, y le llevan las maquetas. Entonces le hicieron un pitch, le vendieron el proyecto, dice Guillermo del Toro, es de los peores pitch que le han hecho, porque todo salió mal, no se oía, había un gran calor,
Dicen que lo hicieron en el patio de la casa de Guillermo del Toro, porque la casa de Guillermo del Toro es un museo lleno de arte. Entonces dijeron, el arte que tiene ahí nos va a comer el arte nuestro, entonces mejor llevémoslo a un lugar neutro para que él pueda ver bien el arte. Y dicen que empezó el Jorge Gutiérrez el Tigre, él lo dice tiene varias charlas sobre esto. Empieza a hablar, dice que mis compatriotas mexicanos, todos alrededor, como que ese día se pusieron de acuerdo y encendieron las podadoras y todos haciendo ruido podando los céspedes de los vecinos. Entonces dice que no se oía nada y fue bien complejo. Sin embargo, Guillermo del Toro le dijo, yo he visto tu serie del Tigre, la veía los sábados con mi hija, le dice, me encanta tu trabajo y te voy a apoyarle. Entonces, le gustaron las esculturas, dijo que las quería y que por contrato él se queda con piezas. Entonces, las esculturas le pertenecen, son parte de la colección privada de Guillermo del Toro y andan ahí vagando por el mundo. Hay una exposición de las piezas de Guillermo del Toro que no sé por la pandemia si seguirá, pero estamos trabajando en el proyecto que les comenté, Coati, el director está en Canadá. Y desde Canadá nos mandó fotos, le tomó fotos a las esculturas y se las mandó a Simón y nos dijo, hey, mira, aquí están las maquetas de Libro de la Vida que son parte de la colección privada de Guillermo del Toro y entonces está hecho por manos salvadoreñas, ¿verdad? Eso es un poco lo que les quiero comentar, ¿verdad? Que estas piezas se fueron para allá y las hicimos ahí como desde el 2009, 2010, 2011, por ahí en esos lapsos de tiempo. Hicimos otras cosas también de maquetas, accesorios, otros personajes que no son los protagonistas. De hecho, eso está en Marte. Eso está ahí en Marte. Estas son secciones hay una parte donde el protagonista Manolo tiene que ir a buscar hay como una parte de pruebas que tiene que superar. Entonces estas son como secciones de escenarios. Ese es como una bola gigante que lo va persiguiendo y él tiene ahí que salir adelante. Entonces, esta no está en Marte, o no me acuerdo, pero parte de lo que están viendo aquí está en la exposición. Huesera Studio ahorita tiene como Comic Con, una pequeña muestra en el Museo de Arte, pueden ir los domingos sí, ahí está esta es la parte, este es un screenshot de la película, de hecho hice también este muro, pero de ese no tenemos fotos. Este es el friso de abajo y también por ahí salía en otras zonas. Esta es la esfera gigante que va persiguiendo a Manolo. Esto está en Marte ahorita, como Huesera Studio. Así que ahí lo pueden ver los domingos. Ahorita el museo solo está abierto los domingos. De momento, esto que estamos grabando, ¿verdad? Es finales de mayo. Creo que 3 domingos más de junio va a estar abierta la exposición por si quieren ir a verla, para que vean un poco el trabajo. Y esta base también está ahí. Esta está en Marte también, que es una historia, es una parte fundamental cuando van a buscar al hombre de cera que necesitan que les ayude para poder volver. ¿Ya han visto la película? El Xibalba y la muerte hicieron una apuesta, el malo hizo trampa. Entonces, por justicia, ¿verdad? Se tiene que corregir esa trampa, ¿verdad? Y ahí es donde van a la cueva de las almas. Ahí lo que están viendo son los otros personajes que comentaba. Estos están en el Marte. Ahorita están exhibidos ahí para que los puedan ver. Ya están pintados, ahí estaban en la fase de gris, que el gris es como un color neutro que hace una lectura de texturas, de volúmenes, y sobre eso ya viene el trabajo de pintura, ¿verdad? Que es el proceso final. Entonces, en grises permite ver la silueta, la estructura y cómo se puede esto leer para, no sé, los diversos tipos de utilizaciones de modelado digital, pitch de venta, es decir, hay tantas cosas que se pueden usar, para las cuales se puede usar este tema de las maquetas, ¿verdad? E incluso también para un tema de animación o reproducción del mismo equipo, el tener la escultura ayuda a hacer entender mejor cómo es el diseño del personaje. Me ponen, por ejemplo, el caso del estilo de Fito, por poner un ejemplo, ¿verdad? Fito puede sacar sus piezas, ¿verdad? En tridimensión, entonces es bien chivo, como un diseño 2D de una ilustración se puede convertir en una maqueta, en un juguete o en, qué sé yo, un llavero, no sé, lo que se le quiera aplicar. Entonces, estos son los trabajos de Huesera Studio, de algunas piezas que hicimos. Por ahí hicimos otros trabajos, creo que el Libro de la Vida es el que más destaca, o el que no fue mejor, o el que creo que se volvió más
reconocido por el tamaño del proyecto, porque se estrenó, porque hubieron un montón de elementos que lo hacen especial. Eso es lo que para mí me parece importante. Este es el equipo: Simón Varela, mi compañero Mauricio Fuentes, y Atila Ulises Martínez, que es el otro compinche ahí que nos ayuda. Les voy a enseñar otras cosas, y eso con respecto a la parte del libro de la vida. La película tiene su estreno. La película tiene su estreno en el año 2014, desde el 2009 que estábamos trabajando, era así como un montón de años, ¿verdad? Y cuando por fin la película se estrena es bien emocionante, porque uno es parte de un equipo grande, excesivamente lleno de talento, y uno es como ver la construcción de un edificio, en donde sabes que aportaste algo fundamental e importante, pero que no solo está construido por una persona, sino por muchas, ¿verdad? Entonces, va desde el que pegó un ladrillo hasta el ingeniero y el arquitecto que lo diseñaron, tienen mérito. Entonces, el libro de la vida me dio esa experiencia de entender lo complejo y de lo exigente que es que un producto llegue a la gran pantalla, y sobre todo si alguien va al cine a pagar, ¿por qué voy a pagar por una cosa que no tenga calidad? Yo tengo que ir a pagar por ver algo súper chivo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tiene como mística el cine. Nos dieron créditos en el libro de arte. En el libro de arte del libro de la vida aparecen nuestros nombres, las maquetas las incluyeron. El libro de arte me parece precioso, porque creo que uno de los más grandes aportes de esta película es el arte que tiene. Me gusta la historia también, es una historia a lo Romeo y Julieta, pero también la confunden mucho con Coco. Pasa mucho eso, ¿verdad? Dicen, ustedes son los que trabajaron en Coco. Y yo, ahí tengo que hacer la explicación que son diferentes. Pero hablan de la misma festividad, que es una festividad, en este caso para mí latina. En México es mucho más fuerte, pero también en El Salvador se celebra. Y para el estreno, ¿verdad? La vimos acá en El Salvador, y ahí estamos el día del preestreno de la película, que lo disfrutamos mucho. Estoy con mi hija y fue bien bonito, ¿verdad? Poder ver en la pantalla grande algo por lo que hemos trabajado durante años. Y al final ver los créditos, aparecen los nombres del Salvador, ¿verdad? Y poder ver a todo el equipo de gente que echó la mano, que nos apoyó y que nos brindó su talento para poder formar parte de ese granito de arena de la producción. Y estos son otros proyectos. Y por acá, pasando del libro de la vida, quiero ver, permítanme. Y les quiero enseñar otras cosas también que hicimos con Weser Studio. El libro de la vida, como les decía, es el proyecto el que más triunfó, o el más grande, pero hemos hecho muchas cosas más para otros proyectos que han sido más pequeños, o tal vez que no son películas, pero que sí tienen un aporte. Estos son los que les estaba comentando, que son pruebas de diseño. Por ahí están. Y ahí les quiero comentar sobre esto. Estos son personajes de una propuesta de una historia que todavía creo que ni se va a realizar, o no sé si se va a poder hacer, pero hay muchos proyectos que se quedan en el camino. Guillermo del Toro dice: las películas son grandes piedras que nadie quiere mover. Entonces el director o los productores son las personas que las empujan para que se muevan, ¿verdad? Son como grandes dinosaurios que no se mueven. Entonces nosotros tenemos que hacer que arranquen o que se muevan, si no, no va a pasar nada. Entonces hay un montón de proyectos que se quedan en el camino, ya sea porque no tienen financiamiento o porque por alguna razón no llegan a nacer, digamos. Eso es bien común, pero también hay mucho trabajo de diseño que se hace. No sé si han visto grandes videojuegos o películas animadas que también tienen fases de exploración, donde los diseños van evolucionando hasta llegar al producto final, que casi todo es así, ¿verdad? Y hay un montón de evolución. Entonces estos son parte de procesos de personajes de otras historias que también trabajamos y que hicimos por ahí. Esas son fotos que me tomó Mauricio para copiar los pliegues. Ven que el personaje tiene unos pliegues acá. Ahí están. Esos son los pliegues serían como las arrugas, ¿verdad? Del codo, del brazo. Entonces, bien importante referenciarse con la realidad, ¿verdad? Eso va a ser siempre lo más
fundamental ver la realidad para que esa realidad me sirva de fundamento y de ahí copiarla para que se vea creíble, ¿verdad? O sea, que esto se sienta que no es un muñeco, sino que es un ser de verdad. Y ahí viene la parte siempre de la inspiración del mundo real. Y estos son diseños de Atila, de mi otro compañero, el que aparecía por ahí en la foto. Y hay varios trabajos ahí de mi compañero Mauricio Fuentes, de Atila, que como les mencionaba, mientras uno trabaja una parte, otro trabaja otra, y como equipo se van juntando, ¿verdad? Y luego se va haciendo como un compendio de todo. Entonces ahí está la pieza en gris, y sobre ese color gris mi compañero Mauricio Fuentes la pintó, aplicó color, hizo por ahí la pintura, que fueron las fotos ahí que les spoileé y les enseñé ahí rápido, y ya van a aparecer. Por ahí está ahí el proceso de pintado, ahí van las bases, ven los colores. Básicamente es un proceso de pintado acrílico, que es una mezcla de pincel seco, baños de color, veladuras, algunas pinturas metálicas. Eso es la base. Esas texturas están dadas para imitar, aquí está, esto es plastilina epóxica. Entonces lo que se busca es crear una ilusión de que este es madera y de que este es metal. Ese es el objetivo a nivel de escultura. Luego la pintura viene a reforzarlo y que eso de verdad parezca el material que está simulando ser, porque no lo es. De hecho, las del Marte, del libro de la vida, tenemos dos materiales principales, madera y piedra. Entonces ni son de madera ni son de piedra, son de plastilina epóxica y super sculpey, que son materiales tipo plastilina. Entonces, a través de herramientas de modelado hacemos esos efectos que hacen que se vea como madera. Esto está hecho con cepillos de alambre, esos que sirven para limpiar el metal oxidado. Y herramientas de dentistas también para ir como rompiendo, reventando el material para que se vea como tablones de madera vieja. Y por ahí uno va aprendiendo a representar materiales con experiencia. Estos proyectos, por ejemplo, en el libro de la vida, creo que el material que más aprendí, los dos materiales que más aprendí a trabajar o a representar son madera y piedra, porque la mayoría de personas eran de piedra o eran de madera. Entonces nos tocaba hacer mucho eso. Entonces es como si ustedes se dedican, por ejemplo, a dibujar, de repente no es lo mismo dibujar figura humana que hacer hombres. No es lo mismo dibujar animales que dibujar plantas. Y si dibujo de repente motos, bastante diferente a dibujar aviones. Entonces, hay ciertas temáticas que cuando uno ha practicado más se vuelve más, como dijera, experto, hábil y te sale más fácil. Pero si alguien es dibujante, pero nunca se ha dedicado a un tema específico, claro que al principio te va a costar un poco y te va a intimidar, pero eso es una cuestión de práctica y tiempo que cualquiera puede lograr con voluntad, ¿verdad? Y muchas ganas de ir practicando. Entonces, por ahí esta es ya la pieza pintada, ahí ya la están viendo, las herramientas, los colores. Este es un tubo de ensayo con líquido de radiador de refrigerante de carro. Y todo esto ya funcionando como una pieza final, ¿verdad? Que es no tanto que sea un muñequito, sino más bien un personaje. Algo importante en la ilustración y en la narrativa es contar una historia. Entonces todo esto está contándonos algo de él, de qué es lo que él hace, ¿verdad? Es un constructor, está construyendo algo, ¿verdad? Y aquí los estilos artísticos son steampunk. Por el steampunk, que es un género artístico en el cual la humanidad, digamos que funciona a través de su principal medio de energía es el vapor, y sus características principales son que tiene estilos de ropa victoriana, de colores metálicos, como cobre, y por ahí hay otros, es como una especie de, bueno, ustedes googlean steampunk y van a ver las características, ropa victoriana, vapor, elementos metálicos. Entonces esa es la influencia o inspiración para esta pieza. Sí, también hay estilos cyberpunk, qué sé yo, retrofuturismo y un montón de subgéneros que les pueden servir de inspiración. Bien, esa es una parte que les quiero mostrar. Ahora les voy a mostrar otra parte. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, si hay alguna duda. Hay una pregunta Ok, que adelante. es, ¿qué es lo complicado siempre de trabajar esculturas? Fíjate que me parece una buena pregunta. En el caso de
voy a dejarles de fondo, mientras explico eso, el proceso de otra pieza y ya se la voy a comentar. Así que algo que yo he reflexionado, ahí van a disculpar a mi perrito ahí, algo que he reflexionado, la escultura es más física. Fíjense que en todo lo que sea manual no hay control Z, entonces si hay un elemento que yo trabajo digital y manual, pero sobre todo trabajo más digital y hago más ilustración digital, modelado digital no hago, bueno, es muy poco lo que he hecho. En escultura sí soy más análogo. Eh, pero si hay un elemento que ustedes, por ejemplo, pueden modelar un brazo digitalmente y con efecto espejo crean el otro brazo, o de un solo pueden ir haciendo uno y ya se va reproduciendo el otro, o cuatro de un solo. Y algo que sí tiene la escultura análoga es que eso no se puede hacer, entonces a mí sí me da como sentimiento, decir, pues así lo pudiera duplicar el brazo y darle efecto espejo y ya, ¿verdad? Pero no, no se puede, entonces sí tiene ese factor de que hago una mano izquierda y luego tengo que hacer la derecha, entonces tiene que quedar igual. Entonces sí tiene un trabajo también de... otra dificultad, el trabajo de escultura para mí es más físico, es más cansado, más muscular diría. De hecho, yo diría que la escultura es una cosa más como un oficio siento que pintar o dibujar lo puedes hacer sentado y en tranquilidad, pero la escultura sí, incluso yo siento no sé cuántos litros, miles de litros de café, porque necesitas energía. O sea, hay una necesidad energética que también está por el material y eso que trabajamos, nosotros trabajamos en formatos pequeños, ¿verdad? Ya imagínense a alguien trabajando una roca o un formato grande, pero si es físico, que no hay control Z y también hay elementos de física, de balance, de peso, de que la pieza no se vaya a caer, no se vaya a quebrar, que pueda hacer que, por ejemplo, en el chacal que vieron del libro de la vida, las, las piernas o pies del personaje son bien pequeñas. Entonces, ¿cómo esas piernas van a soportar todo el peso? Físicamente el personaje es bien grande de arriba y bien pequeño de abajo, entonces eso se convierte en un elemento físico que hay que resolver. Y para mí hay varias cosas, por ahí les mencionaba, ¿verdad? Que en escultura análoga que requiere más fuerza, más sudor, más esfuerzo, pero a la larga yo por lo menos hacía un poco de ejercicio. Y el cuidado que todo proceso análogo tiene, ¿verdad? De secados, horneados. De hecho, ya voy a comentarles de este otro proyecto. Este es inédito, este nunca lo habíamos enseñado a la par del chacal. De hecho, entre unos días trabajaba el chacal y otros días trabajaba esta pieza. Cuando andábamos buscando proyectos salió la posibilidad de hacer una figura para una compañía de películas de stop motion que para mí es la máxima y la mejor del planeta en eso. Y me temblaron las piernas cuando Simón tenía un amigo ahí y me dice, mira, vamos a hacer una prueba para Laika, me dice. Nos han enviado unos diseños de personajes y quieren que hagamos la prueba. Entonces, a la par del chacal, hice ese personaje. Y igual, madrugadas y noches. Hay un montón de trabajo. Este es súper Sculpey, el material. Es una pieza a la que le tengo mucho cariño por toda la dificultad que tuvo y por todo lo que significó para mí el irlo resolviendo. Lo que queríamos en ese momento era entrar con portafolio, como para darnos una prueba, mostrárselas y decir, eso es lo que podemos hacer. Y nos enviaban correcciones, nos enviaban notas y nos decían mejorar esto, engrosar esto, cambiar aquello. Ahí están viendo la pieza, es Super Sculpey, el material es un personaje como el hombre fuerte de un circo, es como el cholo, ¿verdad? De hecho, en la pose le está rompiendo una cadena con el bíceps. Ven que está así tensionando el brazo, entonces, y ahí no tiene la cadena. Bueno, en esta pieza yo modelé cadenas con epoxilina, fue todo un rollo porque queríamos usar una cadena real, pero no hallábamos una cadena que pegara con el diseño. Encontrábamos unas cadenas de perros y de todo lo que se puede imaginar, pero eran cadenas que los eslabones tenían diseños o muy modernos, o muy curvados, o muy trenzados, y se veían ajenos al estilo de la escultura. Entonces me tocó hacer una prueba con eslabones y ahí me tenía en la madrugada uniendo los eslabones, eslabón por eslabón, en la cadena.
Esta pieza la íbamos a enviar a Estados Unidos, Simón se la iba a llevar cuando se llevaba las otras, y el material que usamos se tenía que hornear. A diferencia del chacal, este material era de hornear. Resulta que como la pieza era grande, no cabe en un horno de cocina tradicional, así que teníamos que buscar un lugar donde se pudiera hornear, y Simón buscó un lugar que no voy a mencionar dónde fue, y lo llevó. Entonces yo me moría de la ansiedad de pensar que cómo la iban a hornear y que saliera bien. Entonces yo a cada rato le preguntaba, ya la llevaste, ya la llevaste, ya la... No, todavía no, me dice, pero ya encontré dónde, ya mañana la llevo, mañana la llevo. Y el día que la llevo, sí, la llevé, ahí la dejé, me dijeron ahí que la iban a hornear y que me la entregaban. Eso fue un viernes, creo que me la entregan el fin de semana, así que tranquilo. Yo no estaba tranquilo, estaba bien pendiente, ¿verdad? De la pieza, y me acuerdo un domingo, Simón Varela viene aquí a mi casa, yo estaba dormido, me acuerdo que me despertaron, vienen con otros amigos, se venía comiendo una paleta, Simón, y yo me desperté y chicos vinieron a mi casa y los saludé y todo, y empezaron a divagar y a hablar de otras cosas. Yo elegí la pieza y ahí la traía y la tengo en el carro, o sea, y era como sacarla. Y divagaba y hablaba de otras cosas. Y vi la pieza y empezó a contarme que fíjate que la quitaron de la base, y fíjate que no la tenían que haber quitado de la base porque me dijeron que no cabía, así que al quitarla de la base, la pusieron en el suelo de la, que sería del horno, y se rajó y se quemó, me dice. Entonces me contó todo eso, ¿verdad? Comiéndose la paleta, y se quedaban viendo con los otros amigos, así como antes de que te vayas a morir o que te dé ataque cardíaco, respirar, ¿verdad? Y no pasa nada, y tranquilo. Entonces me dieron un tiempo para que lo asimilara, y luego la fue a traer. Entonces la sacó del carro y me la puso, ahí está la pieza, la quemaron, y todo esto es chicharrado de acá. Entonces a pocos días de llevársela a Estados Unidos para Laika, la pieza fue quemada y quebrada. Entonces creo que ese es uno de los más grandes fracturas y dolores que he tenido a nivel profesional en mi vida. Ahí está la pieza, le tomé fotos, se quemó, se quebró, y, y bueno, se pueden imaginar, este es algo que yo pensé como, no sé, es como una cosa que te hunde, te deprime, pero luego pensás, no me puedo quedar acá, me tengo que levantar y reponer. Entonces, la levanté, y ya no con Sculpey, porque este material se tiene que hornear, entonces yo la voy a reparar con epóxica, que es un material con el que estoy más familiarizado y con el que me siento más cómodo, y dije, lo voy a reparar de esa forma. Y de nuevo en la noche, en la madrugada, con dolor y tristeza, pero es como en lugar de llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? Que nada se puede hacer, que de nada sirve, me concentré en reconstruirla. Entonces la reconstruí, pasó mucho tiempo esto después, ya no pudimos entregársela a Laika, de hecho ahí se quedó la oportunidad porque salió lo del libro de la vida, afortunadamente, pero sí, esta pieza para mí es no sé, es como una pieza que representa, aquí la tengo, es una pieza para mí que es como la oportunidad de poder haber mostrado mi trabajo laica, pero que al final no se pudo, y que también salieron otras cosas que nos llevaron al libro de la vida, y bueno, o sea, no íbamos a poder con dos, ¿verdad? Pero sí, Laika para mí una de las compañías más soñadas, y para mí Laika es como dentro de todo lo que hacen y lo que yo hago, siento que es el nirvana o el Olimpo, el máximo de lo máximo. Entonces pasó esto y ahora digo, es una anécdota. Entonces se los comento ahí como también cosas que pasan, ¿verdad? Y que hay que levantarse y seguir adelante. Bien, quiero ver, sí, ahí está la pieza. No sé si tienen alguna otra pregunta o algún otro. Hay otra pregunta. Dice, ¿cómo hace la exploración creativa en cada proyecto? La exploración creativa. Sí, con respecto a hay que hacer un proceso de investigación bien, bien grande. Es un proceso de investigación. Les voy a poner del otro proyecto de Coati. Les voy a dejar unas imágenes de referencia solo para ir contestando la pregunta. Me está hablando del libro de la vida y ahora paso
a mostrar esta parte. Algunos de estos trabajos, la mayoría son de Simón Varela, pero porque todavía no podemos mostrar, como la película no se ha estrenado, hay algunas cosas que no las podemos, la mayoría de cosas no las podemos mostrar. Por eso estos sí, digamos que son artes que sí se pueden publicar. Más adelante, cuando la película se estrene, sí vamos a poder hablar bien del proyecto y ahí quizás podemos hacer otra charla y con gusto ahí lo compartimos. Voy a juntar la pregunta que me hacen con este proyecto. Este es un proyecto tipo El Rey León, pero en Mesoamérica. Es un proyecto de selva mesoamericana con fauna local. En lugar de haber rinocerontes, jirafas, hay jaguares, coatis, monos aulladores, monos arañas, iguanas, tapires, flamingos, que es la fauna mesoamericana. De hecho, el jaguar es el felino más grande de América, es el rey felino de esta región. Es la selva, digamos, que está en medio de una Mesoamérica ya abandonada, como decir, una cultura precolombina que ya se extinguió y que la selva ha invadido. Entonces, la historia es como un poco el Rey León, pero en Mesoamérica. Entonces, yo en esta parte que están viendo de arte, esos son diseños de Simón Varela. El proceso de investigación es bien largo, hay que buscar muchas referencias. Yo en este proyecto comentaba, dimos una charla en Comic Con, ahí estoy subiendo mis contenidos a mi canal de YouTube, estoy recopilando las charlas que doy y las estoy subiendo. Y, y lo que me parece bien fundamental es la parte de que no dibujamos de la nada, sino que necesitamos referencias visuales. Es como los inputs. Para yo poder, por ejemplo, que mi cuerpo tenga energía para hacer una actividad, yo necesito comer. Si yo no he comido, no voy a poder hacer cosas. Entonces, de ahí viene la parte de, imagínense que yo tengo que correr 10 kilómetros, yo necesito energía para eso. Necesito líquido, necesito calorías, ¿verdad? Entonces, ese alimento viene dado para mí de primero investigar. Si yo voy a, por ejemplo, yo quiero diseñar, imagínense que les dicen, diseñen a un personaje. Este es el trailer de Coati y quiero, no sé si tengo sonido. Eh, ya se los voy a poner, ya se los voy a poner, pero de ahí creo que tengo que compartir sonido. Les está diciendo el proceso, ¿verdad? Primero, alimentarse visualmente es bien importante. Es decir, si este proyecto teníamos unas investigaciones que había hecho Simón Varela de miles de fotos de plantas, de todos los tipos de la selva de esta región. Entonces, primero, referencias reales, y luego muchas referencias de otras películas de cómo Tarzán, El Rey León, Río, Zootopia, todas esas historias donde ya alguien resolvió una selva. Entonces es como de repente tenés que diseñar un tacuacín cute, hermoso, que sea para niños. Entonces ponerse a pensar, primero ver a los tacuacines de verdad. Y al verlos uno se dice, wow, ¿cómo lo hago? Así como me lo están pidiendo. Y luego ver en dónde han salido tacuacines. Entonces empezar, tal vez en tal película sale uno, en esta otra aparece otro y ver cómo ellos lo resolvieron. Imagínense a Remy de Ratatouille, que una rata cocinando es asqueroso. Es decir, en mi casa, si yo veo una rata pasando por una cacerola, o sea, se imaginan el horror de esa imagen. En el caso de Remy es una rata azulada con un color agradable, un buen diseño de personaje y que se siente limpio, no se ve aquella rata inmunda, ¿verdad? Entonces son elementos de cómo traducir toda esa información real con otra que ya se ha hecho para estilización y traducirla en un diseño. Entonces hay que hacer mucha prueba y error. Hay un proceso largo que para mí bien... Espérame, ya le voy a poner después los trailers de esto. Hay un proceso largo, puede ser muy frustrante, y sí me parece importante que se den el tiempo de hacer previsualizaciones, que son thumbnails o serían como miniaturas o composiciones. Y esto viene como a partir de qué es lo que quiero hacer y algunas pequeñas pruebas de cómo lo voy a hacer, que pueden ser dibujo a mancha. Y yo creo que es importante en el camino ir mejorándolo. Es como un poco prototipar
digamos, prototipar rápido, pero equivocarse rápido, y en esa medida de equivocarse rápido, corregir rápido. Entonces, esto es parte del diseño y del design thinking y de los procesos de todo lo que se produce, de los carros, los celulares, ¿verdad? Tienen errores, entonces en el siguiente modelo lo corrigen. O de repente el tal software tiene un error y luego viene la actualización o el videojuego que corrige ese error. Entonces hay que estar testeando. Es un proceso largo y yo lo veo un poco como el ejemplo de querer ser, imagínense ya ser experto en natación y el primer día yo no sé nadar y de repente veo a Michael Phelps, no sé, o al más pro de natación y yo me quiera comparar con él. Entonces, si es una persona que se dedica a eso toda su vida, además tiene una complexión genética que es la perfecta para hacer Aquaman, yo me voy a frustrar si el primer día no me va bien, o el primer día yo quiero subir un volcán y no hago caminata ni estoy entrenado, va a ser difícil, frustrante, doloroso, y creo que es un error común que cometemos, ¿verdad? Como compararnos con gente pro que lleva años haciéndolo y de repente nos desanima, pero es también importante pensar que debo empezar por algo sencillo y con el tiempo voy a ir mejorando voy a ir progresando, evolucionando, en todo es así. Creo que gente, en sus canales de YouTube, por ejemplo, que empezó haciendo cosas nada que ver y después le pegó algo, o de repente compañías que empezaron vendiendo productos nada que ver, luego vieron que había un tipo de producto que era el que la gente les compraba o el que mejor les quedaba y ahí encontraron su camino o su nicho. Yo creo que lo importante es empezar. Es decir, no quedarse con esto de no puedo, ¿verdad? Sino de ser perseverante, así necio, cuerudo y seguirle dando hasta que te salga, ¿verdad? No tiene audio, ¿verdad? Quiero ver si... ¡Ay! Lo otro que puedes hacer Voy a ver es en YouTube aquí. y nos pones el link en el chat de aquí de Teams. Aquí creo que sí se va a oír. Dale. Sí se oye. Y se oye. Guati is an animated 2D film starring a family of Amazonian animals on a mission to save their endangered exotic home. Sofia Vergara and I are Guati's executive producers, which is a massive honor. The music in Coati is going to be a collection and a celebration of rhythms that have kept us company as a culture over the years. I'll leave no stone unturned. The music is being authentic. This is a responsibility for me to show the world people who have never been to Latin America or don't understand our culture. That's a big responsibility, but it's one that I take willingly. Guati is the gift from Latin America to every family in the world. Bien. Guati is an animated... Bien. Ahí estaban viendo los trailers de Coati, que ellos son, bueno, Sofía Vergara es productora y Marc Anthony también, entonces ahí está hablando del proyecto y estos son promocionales que acaban de sacar en las redes de Coati, la película ya se empezó a promover, nosotros estuvimos trabajando en el año 17, 18 y por ahí todavía el 19, ahí terminando unas cosas. Este es el otro proyecto que les comentaba, que este sí no les puedo así enseñar bien puntualmente como quisiera, porque no se ha estrenado y no podemos, pero ya cuando se estrene sí voy a poder comentar acerca de lo que hicimos y incluso enseñarle archivos de cómo trabajamos los layers.
y todo el nivel de trabajo que había, que era bien diferente a los libros de la vida. Este era más de dibujar, ¿verdad? De hecho, perdón, ahí la Coca-Cola. Estaba sintiendo esa diferencia de trabajar dibujo versus escultura, que para mí la escultura es más difícil. Y en el dibujo, y sobre todo digital, hay mucho factor de que los cambios y correcciones son bien prácticos de hacer. Entonces sí considero que el dibujo me encanta, la pintura también, pero sí siento que el hacer escultura análoga es mucho más físico. Y se necesita mucha más energía. Incluso yo hasta siento que la escultura es un tema más de músculo, pero es chivísimo. O sea, para mí la escultura vale la pena todo el esfuerzo que lleva y me parece espectacular. El resultado de una escultura para mí es abismalmente hermoso. O sea, yo creo que por eso es que vale tanto la pena. Bien, voy a comentar el último proyecto. Quería hablar de las... solo quiero... Permítanme, no sé si tienen otra pregunta de Si momento tienen o algo. preguntas, jóvenes, ya solo casi nos quedan como 40 minutos, así que aprovechen, escríbanlas o háganlas ahorita. ¿Alguna duda? Bien, voy a volver aquí con la compartición. Bien, voy a comentarles del proyecto de Stop Motion. En Coati y en el libro de la vida yo trabajaba para un equipo, donde el director, digamos que es la cabeza principal de todo el proyecto, sería como el arquitecto o el ingeniero. Y estos son ya de un proyecto donde el director fui yo y trabajé dirigiendo a un equipo y ha sido para mí el proyecto más difícil de mi vida porque significaba otra cosa, además de hacer arte, me significaba mucha logística, firmar cheques, ir a Hacienda, al banco, y me significó tener un montón de habilidades y de inteligencias para las cuales yo no estaba preparado y que la vida misma te va metiendo. Es como decir, yo lo que quiero es dibujar, pero luego te estás dando cuenta que lo que estás haciendo es te reunís con abogados, con empresarios y ya viene una labor de marketing, no sé, uno incluso llega a convertirse como una especie de hombre de negocios cuando lo que más querés es estar haciendo arte. Es algo que creo que es normal, quizás le llegue a pasar, ¿verdad? Y es bien interesante cuando sucede porque uno no se lo espera, pero es también bien chivo. Estos son desarrollos visuales que hice para este proyecto que les comento y les voy a enseñar el libro de arte, que es un cortometraje para niños, dura 4 minutos. Lo terminamos en febrero del año 2020. La pandemia por ahí hizo su... Entonces, sí, lo terminamos a tiempo y queremos hacer más cosas con él. Todavía no se estrenó, queremos meterlo en festivales y es algo que todavía no se ha mostrado al público. Y como proyecto significó una dificultad muy alta por un tema, ya estoy les voy a enseñar. Mis rubros son dibujar y hacer escultura, diseñar, pero esto significaba mucho más, desde el tema de logística, guión, storyboard. No lo hice todo yo, para eso tenía un equipo, pero sí era importante como director revisar cada proceso, hacer que todo vaya en sintonía y que el proceso funcione para que el objetivo se alcance. Es bien interesante tener gente experta, es lo mejor, ¿verdad? Saúl Orellano es un gran talento en animación, postproducción y diseño. De hecho, es un desarrollo visual que él hizo para la historia y que están viendo ahí. Y la historia es infantil, preescolar, niños menores de 6 años, un cortometraje de 4 minutos, 3 extraterrestres, como los 3 cerritos en el espacio. Han caído en un asteroide, son de planetas diferentes, no conviven entre sí y cada quien quiere salir del asteroide por su cuenta.
Sin embargo, no lo han podido lograr, pero resulta que el asteroide donde viven se dirige hacia un sol. Y eso es un conflicto porque si no encuentran una solución, ¿verdad? Van hacia el sol. Así que ahí va el conflicto. Y para el proceso, ¿verdad? Es un trabajo en equipo. Es realmente la animación es un trabajo en equipo. Storyboard, hicimos animatic, un guión de color, que es una lectura de cómo el color evoluciona según la narrativa, diseños de personajes, propuestas diversas de aquello que uno quiere diseñar y que no sabe cómo va a ser. Es como tener un hijo y querés que sea hermoso, pero no tenés ni la más mínima idea de cómo hacerlo hermoso, ¿verdad? Que uno quiere que todo sea innovador, chivo, es lo que te dicen también en los proyectos que uno trabaja, que se quiere lo máximo. O sea, imagínense ustedes hacer una película o un videojuego. Ustedes van a querer que sea lo más hermoso del mundo y del universo y de todos los tiempos. Pero también viene esa parte de cómo hacerlo, es decir, cómo yo logro, que sea otra gran pregunta que nos terminamos haciendo, de cómo logro que sea exitoso un videojuego, una animación, lo que todos quisiéramos saber, y si tuviéramos la respuesta, todo sería exitoso. Pero no hay una fórmula para eso. Creo que es producto de la sinceridad para mí, de hacer algo honesto, bien hecho, y eso te va haciendo un buen producto, un buen proyecto. Entonces, aquí están varios diseños y varias propuestas de distintos artistas, y que luego termina siendo el diseño por ahí final, desarrollos visuales de cómo el personaje interactúa con su ambiente y todos estos elementos para dar una idea de cómo íbamos a construir esta historia a partir de maquetas y de construcción, que ya lo están viendo integrado, ¿verdad? Ya ven los diseños de los personajes y cómo los personajes van a interactuar con un mundo que es extraterrestre. En este caso, los diseños son alienígenas, digamos, tienen un factor alienígena de 3 personajes de 3 mundos distintos. Diseñamos el asteroide, las casas, ¿verdad? De los personajes, el exterior y el interior, cómo se ve la casita por fuera, cómo es el taller del protagonista por dentro. Y pruebas también, esas son pruebas de composición, esas son las maquetas fotografiadas, pero es un montaje digital. Era para ir viendo cómo se iba a ver integrado todo el trabajo de composición, el compositing y toda digamos que la diagramación o el layout de los elementos. Y diversos artes. Y para este proyecto me llevé a mis amigos del Libro de la Vida, más el gran talento de Stonebot, y todo lo que había aprendido en el Libro de la Vida lo pusimos en práctica acá. O sea, de hecho fue todo eso aprendido ahí, fue la base para esto. Es como haberte formado, ¿verdad? En un sitio y luego llevarte esa formación a tu casa o a tu tierra, ¿verdad? Entonces por ahí estos son los resultados en diseño de eso. Fue un proceso largo de años. Ahí estoy con mis compañeros de trabajo y con el tema de las maquetas. Usamos también mucho ensamblaje, que es un tema de piezas recicladas, piezas de computadora, de piezas de plástico, que sirven para poder construir cosas. De hecho, hicimos un montón de uso de materiales reciclados para que el proyecto pudiera verse como nosotros queríamos que se viera. Hay un montón de chatarra que lo están viendo. Los personajes, las caritas, tienen ahí como 15, 16, dependía del personaje. El protagonista de Harry tiene más, como 19, como 21 caritas tenía. Hay, por ejemplo, un parpadeo que tiene, el parpadeo son como 4 caras, el ojo abierto, el paso intermedio cuando cierra, y luego el otro paso intermedio para abrirlo. Entonces íbamos a la hora de diseñar pensando en cómo estas caras iban a cambiar. Entonces los personajes se diseñaron de forma que las caras fueran módulos que se pudieran quitar y poner. Parecía bien importante la expresión, ¿verdad? Que estas caritas fueran expresivas a la sencillez que tienen, que son solo chibolitas, ¿verdad? Por ejemplo, Harry tiene 3 ojos, pero no tiene nariz, por ejemplo, entonces tiene que expresarse con esos 3 ojos.
Entonces tuvimos que hacer vean las caritas ahí, de los personajes. Y por ahí el proceso de animación en croma, ¿verdad? Que le hicimos por ahí un fondo verde. Y todo lo que significaba trabajar el proyecto de fondo. Por ahí Gustavo también, otro gran talento, experto en fotografía y en luces. Entonces iluminar todo esto era un proceso bien interesante. De hecho, había muchas cosas que se resolvían muy bien a nivel de composición fotográfica. Es decir, el stop motion tiene dificultades, pero también bondades, que me parece que se ve tan hermoso cuando está bien iluminado. Hace que hace que las luces, digamos, que se proyecten también materiales como el metal, como materiales mate, y se ve bien rico en cuanto a iluminación realista, porque hay elementos a veces del término digital que se crean como ilusiones, pero en esto sí estábamos viendo mucha luz real y tiene efectos encima, ¿verdad? Hay efectos de postproducción, pero en la medida en la que el set fuera lo más realistamente iluminado es hermoso. Todas esas son luces naturales. Entonces, perdón, son luces artificiales, pero no digitales puestas en la compu, sino que, digamos, son luces sería de estudio, son luces reales de estudio. Entonces, por ahí el RGB, ¿verdad? Con todo el tema de la iluminación del personaje. Le voy a poner un poquito del corto solo En un pequeño asteroide. para que vean solo algunas escenitas. Quiero ver si sonido, voy a volver a compartir para ver si incluí sonido. Bien, no se los puedo poner todo porque no lo hemos publicado, pero les voy a dejar algunas partes. Es que la suerte le toca. Harry ha concluido su última invención. Un robot llamado Charlie, que rebosa de emoción. Pero Harry trabaja constantemente en un cohete para volver a casa y encontrarse con su familia, si es que nada le atrasa. ¿Qué pasa? La Tierra se ha movido. Algo ha ocurrido. Al subir a la colina, Harry queda sorprendido. Un inmenso sol frente a él ha aparecido. Bien, solo les voy a poner unas cuantas escenas por el tema que les comentaba. Quiero que vean a los personajes. Ya vieron a Harry, quiero que vean a los otros. Este se llama Mia y luego está el otro personaje, este es Lou. Y solo que preciosas. Y mientras todos se dirigen a ese abismo, Harry deberá terminar. Corre hacia Mia y explica el problema. Bien, como les decía, ¿verdad? No les puedo poner ahí todo el material. Pero para que vean, cómo esto que estoy comentando ya se ve con movimiento y sonido, ya todo el tema del producto final, ¿verdad? Y que este es sería como la de construcción o como la autopsia, digamos, de esa composición y los elementos, como ver los ingredientes por separado y luego ver el platillo, ¿verdad? Ya cocinado. Entonces, esos son los grandes proyectos por ahí que les comentaba, el libro de la vida, por ahí Coati, y mi cortometraje, en este caso, infantil con Stonebot Studio, y luego los otros proyectos hechos con Huesera. Y bueno, eso era lo que les quería compartir. Y no sé, hoy sí, si tienen preguntas o dudas, me gustaría que me las digan. Ok, wow, súper gracias. Ahorita leemos las preguntas. A ver, nacionalmente, ¿cómo se da a conocer con las empresas locales? ¿Cómo fue, perdón? Nacionalmente, ¿cómo se da a conocer con las empresas locales? Aquí a nivel de país, creo que con las empresas del país puedes tener contacto directo de forma más fácil, en el sentido de que estamos en el mismo territorio. Creo que es desde las redes sociales. Hay
Yo creo que es importante visibilizar el trabajo. Creo que hay que subirlo a las redes y si alguien está interesado, de las redes uno puede mostrar lo que hace y de ahí, no sé, yo, por ejemplo, hay gente que por WhatsApp, por Messenger o por Instagram se puede estar comunicando como decir, me interesa tu trabajo o podemos reunirnos o hacer algo. Perdón, y en ese sentido poder trabajar. Como la distancia es bien corta, o sea, podemos reunirnos aquí en el país y ver qué cosas se pueden hacer. Por ejemplo, el Comic Con es algo que el mismo hecho de que uno publique su trabajo se va conociendo en el medio. Entonces eso hace que el Salvador es tan pequeño que todos nos conocemos. Y si alguien es bueno, el boca a boca va llegando, de forma que si alguien es responsable y bueno, se recomienda. Así somos todos como amigos, como mira, vos te puedes alguien que puede hacer esto, entonces uno tiene a alguien como, hey, mi chero hace esto, y si es bueno y es responsable, lo recomendás, porque si no lo es, el que queda mal soy yo, es como que yo te diga, mira, te recomiendo este profesional y te sale malo, yo voy a quedar mal, como que te digan, nada, el restaurante de la comida está horrible, es como, no, me fallaste, ¿verdad? Entonces, pero es importante que publiquen su trabajo y que a nivel local creo que es fácil a través de las redes comunicar para socios o para difundir. Okay, ¿Tiene hay alguna otra pregunta? otra pregunta que dice, ¿hay algo que utilice para que las esculturas sean duraderas en cuanto a pintura sobre todo? ¿O tiene más que ver con los materiales que utiliza? Que sean duraderos, si me la... En- ¿Hay algo que utilice para que las esculturas sean duraderas en cuanto a pintura? ¿O tiene más que todo que ver con los materiales? Ya, sí. Con respecto a los materiales, yo ocupo dos, epóxico, masía epóxica y super sculpey. Ambos se vuelven sólidos. La plastilina epóxica se preparan dos masas y en 40, de 30 a 40 minutos se vuelve sólida. El super sculpey se hornea y al hornearse se hace sólido, pero es quebradizo, hay que tener en cuenta eso. Sí, desde la construcción, el esqueleto es bien importante que lleve varilla, alambre, etcétera, y desde ahí sea fuerte, eso es importante. Luego de que ya está el modelado, lo pintamos gris, primer, como una imprimación base para unificar todos los materiales. A veces hay diversos materiales en una misma pieza. Y luego los acrílicos. Principalmente pintamos con acrílico porque el acrílico es de secado rápido. Se pueden hacer efectos con óleo, con yeso pastel seco. Y la recomendación que yo hago en algunos es sellarlos. Hay algunos selladores que permiten hacer sellados brillantes, hay selladores mate, es un poco parecido al proceso que se hace a veces con los dibujos de yeso seco, incluso yo he probado con selladores de dibujo, de carboncillo, de pastel seco. Y creo que una de las cosas que más me ha costado hallar selladores mate, porque hoy ya venden en la librería moderna aquí en El Salvador hay, pero antes sí costaba, de solo brillante. Y hay una tendencia que nos gusta que las cosas brillen porque se ven bonitas cuando brillan, pero hay cosas que no pueden brillar por la misma naturaleza. La realidad y la naturaleza no todo brilla. Sí hay, por ejemplo, anfibios, serpientes que brillan, pero de repente hay la misma piel humana no brilla, a menos que estemos sudando. Pero necesitamos ambos usos. De hecho, se ve muy interesante eso. Entonces, se pueden poner lacas o selladores finales. También la calidad de las pinturas es importante. Yo creo que se pueden sellar bien con estos esmaltes o selladores para que la pintura quede ahí protegida. ¿Alguien más Bien. tiene alguna pregunta, comentario, duda, tanto del trabajo, la experiencia, trabajar con gente de afuera? Ah, mm.
¿Alguien más, jóvenes? Bueno, entonces, súper gracias, Ken, por tu trabajo, como siempre, increíble, y por el tiempo que nos has compartido. Te agradezco un montón. Así que gracias por mostrarnos parte de tu experiencia. Te agradecemos mucho. Ay, gracias a ustedes ahí por el tiempo compartido. Espero que todo lo que la ladrazón ahí, no sé si se oyen ahí los perros. Aplausos. No, que sea provechoso para ustedes en las áreas a las que se dediquen, en sus diversas profesiones, ¿verdad? Que compartirles este mundo les inspire a que también ustedes, en cada uno de sus universos, sus rubros, sus niveles profesionales, también pueda servirles este conocimiento. Así que gracias también por la invitación, Fito. Ahí siempre se te agradece. No, al contrario, a ti por tu tiempo. Bueno, jóvenes, llegamos hasta aquí. Gracias y nos vemos el miércoles con los que nos tenemos que ver el miércoles, que son un par de grupos para revisión. Los que no les toca el miércoles, pues los vemos el sábado, ¿verdad? Entonces, ustedes sabrán, fue lo que hablamos esta última clase. Así que gracias de nuevo, Oscar, y pasen buenas noches. Cuídense.